Oremos. Señor, gracias por otro día que tú nos has dado de vida. Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites tener esta clase, Señor, para poder estar aprendiendo más de tu palabra, para poder estar aprendiendo también cómo enseñar tu palabra. Señor, tú vives a Juan Marcos en la clase de hoy, Señor, que pueda ser un tiempo de bendición, donde podamos aprender más de cómo estar compartiendo tu palabra, Señor, que podamos aprender de una forma correcta. Tú lo estés guiando a Él, tú prepares nuestras mentes, Señor, para que podamos recibir la clase de hoy. Lo dejamos todo en tus manos, tú guardas a aquellos hermanos que van a estar todavía entrando, Señor, aquellos que no pudieron entrar. Tú estés con ellos, lo dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, vamos a comenzar repasando el examen. Quizás algunos dirían, no quiero. Les fue muy bien. Veo que tenemos acá una conexión lenta. Sigo adelante. Espero que me escuchen. Incluso hubo dos que sacaron 100%. Así que ustedes saben quiénes son. Felicitaciones. No voy a decir canelones. Ok. Bienvenidos todos. Gracias por estar bien hecho en el examen. Y vamos a comenzar repasando por lo menos las preguntas que les dificultaron un poco. Y esto no es solo para que entiendan la nota, o sea, tiene que ver con eso tú también. Tiene que ver con entender la nota, cómo sacaste la nota que les envié, que te envié a cada uno. Pero también para que vayamos aprendiendo. Puede ser que si te dificultó a ti una pregunta, que a otros también. Hubo algunos casos algunas preguntas que fueron más complicadas para varias personas. Así que esta media hora, o si llega a ser la primera hora de repaso, es parte del aprendizaje. Parte de la base que precisamos para después seguir con armar un sermón. Así que vamos a hacerlo. Y antes de repasar el examen, vamos a ubicarnos con el símbolo de clase. Hoy es el 8 de mayo. Hoy comenzamos la lección 6 después de este repaso. Así que para el sábado van a estar leyendo el libro de texto. Cambiamos un poco la rutina. Para el sábado pasado leyeron y van a estar leyendo otra vez. Estamos ya en la parte más práctica. Incluso él va armando su propio sermón de a poco en cada capítulo y si Dios quiere vamos a poder hablar un poco de lo que él está haciendo ahí mientras nosotros hacemos lo mismo juntos. Pero lean para el sábado y la prueba, los puntos salen de la prueba que se base en la lectura. Esta vez va a ser sencilla, una prueba sencilla. Voy a preguntar si leyeron. ¿Ok? Es la prueba. Así que avisen que hicieron la lectura. Y en el caso que no llegan a leer todo, incluso pido que todos controlen cuánto tiempo invierten. Voy a preguntar cuántas horas, cuántos minutos invierten para darme una idea. También si no llegas a terminar con todo, pero invertiste 6 horas, voy a saber, bueno, hay algo acá que debemos tratar. No va a llevar tanto tiempo, pero no quiero que uno pierda todos los puntos si casi llegaste y no terminaste toda la lectura. Así que vayan controlando el tiempo.
cuántas páginas ven y obviamente si terminan. La lectura es la idea. Así que sencilla la prueba, pero pido que no meramente lean para decir que leyeron. Como vieron con estos últimos 2 capítulos, estamos en terreno muy útil y creo que les va a servir de estos capítulos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del examen que ya hicieron. Quizás fue un poco complicado, quizás no. Pregunto, elige verdadero o falso. Esta pregunta es la pregunta 4. Solo hay una filosofía correcta de la predicación y se puede llamar la predicación expositiva. Verdadero. Estamos en un punto donde tenemos que definir los términos, quizás en otro libro, otra clase, las mismas palabras se usan de alguna otra manera, pero estamos diciendo que hay solo una filosofía correcta y se llama pregunta la 4, ¿no? predicación expositiva, y quiere decir que estamos sacando el significado del texto. Así que verdadero, número 4. Número 5, un poco más complicada esta pregunta. Hubo 7 que eligieron falso, debe haber sido verdadero. ¿Cuál fue? Número 5, el mensaje de un texto, así que pensemos en un texto, sea corto, Juan 3:16 hasta 7:10, o largo, el libro entero de Juan. El mensaje de un texto, sea corto o largo, abarca todas las ideas en dicho texto. Y sí, en el contexto verdadero, el contexto donde apareció esa idea, esa declaración, estamos hablando de buscar el significado o el mensaje de un texto. Y queremos lidiar con todas las ideas. En general, no vamos a predicar un libro entero. Puede pasar así. Pero vamos a hablar de un párrafo de texto, una unidad manejable. Queremos lidiar con todas las ideas en ese texto. Y todas esas ideas, puede haber algún otro paréntesis. A Pablo le gusta desviarse un poco, pero esos desvíos están con propósito. Y no queremos olvidarnos o obviar, no queremos dejar al lado ninguna idea. Queremos entender el mensaje total, tomando en cuenta todas esas ideas. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, cuando damos Juan. Ok. Todas las ideas. Ok, cuando damos, por ejemplo, Juan, ¿es posible dar todas las ideas? Calculo que no. Pero ahí entra el resumen. El resumen sí debe abarcar todas las ideas del libro. Ok, ahora entiendo que si me ponen un poco de presión, ¿es posible hacer eso? Quizás no totalmente, pero sí cuando estoy tratando de resumir, estoy tratando de captar toda la idea. Todo lo que está ahí está de alguna forma contribuyendo al mensaje del libro, en el caso de Juan. Ahora, he dicho que al tomar el mensaje por ejemplo, un párrafo de texto, al tomar ese mensaje y hacer que sea el mensaje del sermón, puede ser que el mensaje del sermón no resume todo el mensaje del texto, pero ¿qué pasa en tal caso?
Si digo, Dios amó al mundo como el mensaje principal de mi sermón, ese resumen, o sea, no es un resumen completo, porque hay otra información en Juan 3:16. Pero ¿qué pasa? Con los puntos principales del bosquejo voy aposando, puede ser explicando ese mensaje principal, Dios amó al mundo. ¿De qué forma o con qué propósito? El bosquejo va a incluir esas ideas que quizás no presento en el mensaje principal del sermón. Dios amó al mundo. ¿Cómo amó? O de tal manera, de qué manera, o con qué propósito. Ahí el bosquejo sí va a reflejar las ideas del texto. Es general, es una generalización. Pero el mensaje de un texto se compone de las ideas que hay ahí. Y no queremos como regla general, como principio general, no queremos dejar afuera ninguna idea del texto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Y puede ser que estamos tirando ideas generales. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Es posible resumir de manera perfecta un texto? No. Incluso si llegamos en la segunda hora, si llegamos a tener tiempo, quisiera hablar de Primero de Pedro y tratar de resumir todo el libro. Y si has estudiado Primero de Pedro, quizás llegas a otra conclusión tratando de hacer lo mismo. Vas a otro comentario bíblico y va a dar alguna otra idea de cuál es el mensaje principal resumido de Primero de Pedro. Y es parte del estudio bíblico. Vamos luchando, tratando de captar con más y más precisión cuál es el mensaje de un libro bíblico. Y puede haber alguna otra diferencia de perspectiva, pero ahí vamos, estamos en esa lucha de cada vez mejor entender el mensaje del libro. Y es una buena práctica, una buena disciplina tratar de resumir en una oración cuál es el mensaje de un libro o el texto que vamos a predicar. Ok, número 6, todo bien. 7, elige verdadero o falso. El mensaje de un texto, sea corto o largo, depende del contexto, cerca y lejano, en el cual se encuentra. El mensaje depende del contexto, cerca y lejano, sí, depende del contexto, especialmente el contexto cercano, pero también tenemos que tomar en cuenta todo el contexto canónico. Por eso nos encontramos contestando la duda. Entonces, ¿tenemos que ser expertos en toda la Biblia? No, pero sí queremos estar siempre mejorando nuestro entendimiento de toda la Biblia. Siempre estudiando, siempre leyendo la Biblia. Número 8, fue falso. Si elegiste verdadero, o sabes quién sos, elige verdadero o falso. Tienes que ser experto en toda la Biblia para predicar parte de la Biblia. Si es así, entonces nadie predica. Así que falso. Pero en la misma, el mismo momento quiero aclarar, ya lo hice, que queremos seguir adelante, siempre mejorando, siempre aprendiendo más. Ok, número 9, fue un poco más complicado para varios. Puede ser que haya casos que un profesor ve que, bueno, si muchos se equivocan en una pregunta, quizás es una mala pregunta y hay que revisar la próxima vez, no incluir esa pregunta o mejorar algo. En este caso, sigo pensando que es una buena pregunta porque
porque salió del libro de texto. Fue un punto importante, lo destacamos en clase y quiero que capten este concepto. ¿Verdadero o falso? Perdón, no fue verdadero o falso. Número 9, ¿cuál evento sirvió para cambiar la conducta de los hombres y transformar el mundo? Ok, sin un contexto, esta pregunta, o sea, va a ser la crucifixión o la resurrección, obviamente, en el momento clave de toda la historia. Pero en el libro de texto, cuando salió esa pregunta, ¿a qué evento se refería? Quiero que captemos esto, que hubo un evento en la historia de la iglesia que sirvió para... En el liceo vas a escuchar más de ¿cómo es? Alumbramiento, se dice en español. La ilustración, ok. Hablan mucho de la reforma protestante como clave, fue importante. Y si bien podemos debatir sobre la reforma, los reformadores, si estamos de acuerdo o no, no estamos de acuerdo con todo lo que enseñaron, todo lo que se hizo, pero como hemos observado, y no es mi observación, es de profesor mío, si vemos mejor que ellos es porque nos encontramos parados en sus hombros. Y esos años de reforma cambió todo. Y fue el punto en el texto y quería que captaran ese concepto. Ok, número 9 fue la reforma protestante. Número 10, ¿cómo se llama la doctrina que afirma la inerrante e infalible palabra de Dios como la única norma para toda fe y práctica? Les di la pista, es una de las 5 solas, hablando todavía de la reforma, 5 solas, sola escritura o sola escritura. ¿Okay? Puede haber, fuera de contexto, puede haber otras buenas respuestas, pero en ese contexto, tanto del libro de texto y con esa pista, una de las 5 tiene que ser sola escritura, sola escritura. 11. Describe brevemente la relación entre la homilética y las demás disciplinas que estudiamos en el Instituto Bíblico. Ok, lo que quería ver ahí es alguna relación, o sea, que me dijeran cómo se relaciona. Si dijiste pirámide teológica, ok, bien, me alegro que te quedaste con esa imagen, pero ¿dónde se encuentra predicación o homilética en esa pirámide? O si dijiste algo que dice que hay una relación, pero no me dijiste cuál es la relación. ¿Se encuentra en el fondo la homilética o hay una conexión necesaria con las demás disciplinas? Sí. Debe haber, y la homilética está encima de todo, es la culminación, ponemos en práctica, proclamamos todo lo demás que hacemos. ¿Okay? Número 12, estoy tratando de fijarme cada tanto a ver si hay una mano. Si sigo de largo y no te veo, me pueden interrumpir. Pero sí, Carlos. Hola, hola. ¿Se escucha? Carlos, no te escucho. No sé si ¿Escucha? soy yo o si sos vos. ¿Quién es? Yo escucho bien. Yo también lo escucho. todos los días. Ok. Ahora sí. Ah, Carlos. bueno. No, yo fui uno de los que contesté que era la pirámide teológica. Por eso esa pregunta estaba observada.
Pero yo entendí de que en esa expresión, la pirámide teológica, ya involucraba a todos los elementos que están en esa pirámide. Porque en realidad se relaciona, para mí, ¿no? Estoy dudando lo que yo pensé en ese momento, que todos los elementos se relacionaban los unos con los otros. Y al poner la expresión general, involucraba todo el contenido. Entonces digo, no, pero no me voy a poner a describir que esto con aquello y con lo otro, porque además el espacio no es tampoco demasiado grande. Sí, Lo vi así. no, entiendo, y no fuiste el único, por las dudas. El problema es que si decís, solo decís, por mi manera de pensar, solo decís la pirámide teológica, me quedo con la duda si realmente, en tu caso, calculo que sí, podrías haberlo escrito, un diagrama de la pirámide. Pero la pirámide es para ilustrar cierta relación. Y quiero saber, y buscaba estar seguro que se entendía cuál fue la relación. Y era creo que medio flexible esa respuesta. Hubo varias respuestas ahí, pero sí me daba la idea de que sabía que hermenéutica, comenzamos con hermenéutica, después exégesis, teología, terminando con la predicación o con la homilética. Es eso lo que buscaba. Así que, perdónenme, pero eché puntos extras en el total, así que creo que vamos a estar todos bien si seguimos adelante. Ok, voy a seguir fijándome cada tanto. Si no te escucho, paciencia. Voy a tratar de fijar si alguien levanta la mano. Ok, número 12, verdadero o falso. Cada sermón tiene que exponer un solo texto. Falso. Si bien estoy animándoles a que tengan ese hábito, ustedes que van a llegar a enseñar o predicar de forma regular, lo recomiendo que tomen un texto y que expongan ese texto. Pero no es la única manera, no es la única forma, no es que cada sermón tiene que exponer un solo texto. Y aun si, en el caso que sí, va a haber momentos de usar una referencia cruzada. Así que no es que tiene sí o sí siempre que exponer un solo texto. Ahí estamos hablando de un método. Hay distintos métodos de organización, distintos estilos. Una filosofía, distintos estilos. Una filosofía, distintos métodos, distintas organizaciones. Y está bien. 13. Número 13. Algunos tuvieron ahí alguna duda, verdadero o falso. Se puede predicar un tema secundario que se encuentra en un texto bíblico. Y sí, se puede, y es necesario hacerlo a veces. Claro, entendiendo que es un tema secundario. Un ejemplo, creo que les di por lo menos un ejemplo cuando pasamos por ese terreno. Pero si vas a Lucas, y yo alguna vez hice un estudio de todas las veces que Lucas trata con categorías de personas menospreciadas en aquel momento. Estamos hablando de los pobres, que en el momento estamos hablando de las mujeres. Lucas se enfoca en aquellas categorías de la sociedad de aquel entonces que eran menospreciadas. Samaritanos. Ok, no digo que ese tema o ese subtema del libro de Lucas es el mensaje principal de Lucas, pero está ahí
y reconociendo que es un subtema, que no pretendo decir Lucas quiso proclamar este mensaje principal. Puedo observar y debo observar que en efecto, ofrece esperanza para todos, sea lo que sea tu trasfondo, sea lo que diga la cultura, la sociedad, el evangelio es para ti, si estás dispuesta a reconocerte como pecador, porque Lucas dice, Jesús vino para salvar a los pecadores. En un ejemplo. Así que puede haber un tema secundario, pero siempre tenemos que reconocer que ese tema tiene su ubicación con el mensaje principal del libro, del pasaje. 14, verdadero o falso. Y si erraste en 14, no fuiste el único. El bosquejo homilético y el sermón, bosquejo homilético es el bosquejo del sermón, los puntos principales, deben siempre seguir exactamente el mismo flujo de pensamiento, las mismas relaciones dentro del texto que el pasaje bíblico. Ok, muchos dijeron verdadero, y me alegro que tengan esa conciencia de respetar el flujo de pensamiento. Queremos que sea así. Pero otra vez, el sermón no tiene que seguir necesariamente ese flujo siempre que no estamos torciendo o cambiando el mensaje. Por ejemplo, en Juan 3:16, fue un poco difícil, ¿no? En comparación con Esdras 7:10. Esdras, tenés ahí 3 puntos paralelos. ¿Cómo armamos 2 o 3 puntos paralelos en Juan 3:16? Bueno, no queremos torcer el flujo de pensamiento, pero si digo el amor de Dios como un punto principal y después el propósito del amor de Dios, estoy desviándome un poco de lo que sería un diagrama de frases, un diagrama que marca claramente el flujo de pensamiento. Estoy cambiando un poco para poder claramente presentar ese mensaje, pero no quiero torcer, no quiero decir que un propósito es una causa. El segundo punto puede ser una causa o puede ser un propósito. Hay flexibilidad. Si bien estamos dando pautas para dar armar un buen bosquejo, puede haber flexibilidad, pero en la manera que presento el material bíblico, no quiero cambiar esa relación. No es que siempre va a haber 3 puntos en el texto, esos 3 puntos van a ser los 3 puntos en mi sermón. Esdras 7:10 sí, pero en otros textos no va a ser tan fácil. Pero quiero reconocer cuáles son las relaciones y respetar esas relaciones al presentar el material bíblico. Así que falso, pero me alegro a aquellos que erraron, entiendo por qué erraron, y me alegro que tengan esa conciencia de no torcer el flujo de pensamiento, no lo hagan. Y sí, quizás debo cambiar esa pregunta en algún momento. Ok, Yo dudé. 15. Como pastor, uno no puede elegir un tema que su iglesia precisa escuchar. Falso. Falso. Puedes y debes. Es necesario. Llegas a un momento en la vida de tu iglesia y discernes que hay una necesidad, hay que tratarlo. Ahora, la ventaja de lo que sugiere Michelin en nuestro libro de texto, lo que él llama la exposición continua, donde vas trabajando en un libro, pasaje por pasaje, la ventaja es llegas a esos temas y de manera que no parece ser que
tenés motivo de hablar del pecado de fulano. No, hablaste del pecado de fulano porque el Espíritu Santo habló del pecado de fulano cuando llegaste a ese texto. Es una de las ventajas que vieron en el texto de la lectura la semana pasada. Pero hay momentos cuando hay que elegir un tema, hay que tratar un tema. Así que falso porque uno sí puede elegir y debe elegir un tema a veces. Ok, rapidito, 16, verdadero o falso, debemos priorizar la exposición de textos bíblicos. Por favor, sí. O sea, está bien predicar mensajes temáticos, tópicos, está bien, pero debemos priorizar la exposición del texto verdadero. 17, y pueden ir viendo en cuáles números tuvieron problemas. Verdadero o falso, debemos predicar toda la Biblia. Verdadero. Si decimos que no es posible, ok, sé que no vamos a poder exponer cada párrafo de toda la Biblia. Tendríamos que estar en una iglesia por, no sé, 80, 90 años o más, pero la meta debe ser de alguna forma tratar toda la Biblia, explicar cómo se conectan los testamentos, cuál es el gran plan de Dios, cómo se ubican los libros dentro de ese plan, mensajes sobre un libro. Sería una manera o algunas maneras de hacerlo. Ok, eso fue 17, 18. Algunos tuvieron dificultad. Un sermón expositivo consiste en, esto es importante, y otra vez hubo un contexto de esta pregunta en el libro de texto. Un sermón expositivo consiste en tomar un pasaje de la Biblia y explicar el significado de cada versículo y de cada una de las palabras más importantes que vamos encontrando en el camino. Falso. Y creo que a veces cuando la gente piensa en un sermón expositivo, están pensando en un comentario que va versículo por versículo explicando cada definición de cada palabra. No, estamos tratando de exponer el mensaje. Y eso implica, sí, explicando ciertos términos. Otros términos no precisan explicarse. Ya están claros, conceptos que ya están claros, pero están en relación con otros conceptos. Y es eso lo que queremos hacer, transmitir el mensaje del texto. Y no va a ser posible incluso decir todo lo que se podría decir sobre un texto en un sermón. 19, no hubo problemas ahí. 20, el predicador bíblico debe predicar con autoritarismo. Ahí la cuestión es autoridad, sí. Hay una autoridad bíblica. Nuestra autoridad viene de nuestra fidelidad a las Escrituras. Si estoy diciendo lo que Dios dice, tengo autoridad. Más allá de la autoridad que lleva un oficio en la iglesia, es la autoridad de decir lo que Dios dijo. ¿Okay? Autoritarismo no. Como filosofía de ministerio, no. Como filosofía de predicación, no. Somos siervos. 21. Verdadero o falso, ya que solo Dios puede convencer al pecador de su pecado, el predicador no necesita tratar de argumentar o persuadir. Falso. Debe ser falso. Podríamos decir lo mismo de enseñar, que solo Dios puede enseñar. Bueno, dependemos de Dios para todo. Pero estamos ahí tratando de enseñar, tratando de animar, tratando de lograr algo en predicación, convencer, cambiar la vida, dependiendo siempre de Dios. Así que falso porque dice no debemos tratar, sí debemos tratar.
Viendo si hay una mano ahí. No. 22, verdadero o falso. La humildad correcta. Humildad correcta, bien. Nos quitará el denuedo. Falso. La humildad correcta nos quitará el denuedo de nuestra predicación. Falso. Denuedo debe haber con humildad, pero el denuedo sale otra vez de decir lo que Dios dice como heraldo. 23, un poco de dificultad con esta. Nuestra predicación debe dirigirse solo al intelecto de nuestros oyentes. Falso. Debe dirigirse al intelecto, sí, pero no solo al intelecto. ¿A qué más? El corazón, la voluntad. No solo datos, sino animar a que lleguen a una conclusión, a que tomen una decisión para lograr lo que Dios quiso lograr en ese pasaje de Escritura. Ok, ¿vamos bien? Así que falso, 23. 24, no hubo problema. 25 tampoco. 6, bien. 27. Alguno anotó 27. Hubo problema ahí. Verdadero o falso, el bosquejo siempre debe tener un mínimo de 2 puntos principales. Verdadero. Si no hay 2 puntos principales, si no hay división, no es necesario el bosquejo. El bosquejo muestra la estructura, muestra las divisiones. Si solo hay un punto, no es necesario dividir el mensaje. Okay. Verdadero. 27, verdadero. 28, el bosquejo en general debe tener un máximo de 5 puntos principales. Sí, en general. Y dimos motivos para eso. ¿Puede haber excepciones? Sí. Pecado tener 6 puntos, no. Pero en general se recomienda 5 como un máximo práctico. 29. El bosquejo debe contar con puntos paralelos. Verdadero. Si pusiste falso fue un error, ¿no? No quisiste decir falso. El bosquejo debe contar con puntos paralelos. Obviamente sin torcer el texto bíblico. Y va a haber excepciones. La meta no es un bosquejo perfecto con puntos paralelos, pero en esta clase estamos tratando de lograrlo, que haya paralelismo, que sea organizado bien el sermón, el bosquejo. Y el paralelismo no es solo en su forma, sino en su lógica. Que la gente entienda qué está diciendo, qué se está exponiendo. Okay. Veo una mano en 33, sí. ¿Está abierto? Sí, está bien. ¿Se escucha? Ahora sí. No, disculpanos porque queremos volver un poquito hacia la 23. Porque nosotros la contestamos mal, o sea, por lo menos no contestamos de acuerdo al criterio que ahora estamos mirando acá con Felipe. Porque nosotros entendemos que la predicación va dirigida al intelecto de la persona, por lo que es la definición de intelecto, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y entonces vos, entendemos nosotros, capaz que estamos errados, pero vos cuando me tratás de hacer entender algo, vamos a suponer la doctrina de la salvación, me la estás dirigiendo a mi intelecto para que yo la razone. Sí. Porque de otra manera sería dirigirla a la parte emocional de la persona. Y bueno, de repente puede ser, pero no sería correcto dirigirla a la parte emocional de la persona. Están en lo correcto. La parte de esa pregunta fue la palabra solo.
que la predicación sí se dirige solo al intelecto. Ahí había Eso fue- el pasito Por de eso la fue mano. falso. Está. Sí, Una pregunta con trampa. no fue trampa. La 30, la Fue 30 cuestión era de entenderla verdadero, bien. ¿verdad? No, La número pero 30 está era ahí, está verdadero. bien. Pero admito que la primera vez que vieron esa pregunta no tenía esa palabra solo. Pero esta vez sí. Así que ustedes Pidió la palabra. tuvieron Pidió la razón, palabra. pero perdieron Se esa oye. palabra solo. Teníamos razón, Pero es no un, hay que hablar de estos temas. Sí, pero no. Se me oye. No solo al intelecto. Si hablo con un pecador, quizás va a entender perfectamente el evangelio. Y hay muchos que sí. Pero su voluntad, hay que llegar a la voluntad. Y obvio, ¿cómo llegamos a la voluntad? Si llegamos a la voluntad a través del intelecto, creo que en un sentido sí. O sea, tenemos que hablar, formar palabras que entran por los oídos y se procesan por el cerebro, sí. Pero entendemos que hay algo más profundo en nuestro ser, que es el alma, que es la voluntad y también las emociones. Pero Hay que tratar el corazón. hay que llegar ahí para que, o sea, no fuimos salvos por entender el evangelio. Tuvimos que entender el evangelio, pero solo entender el evangelio, captar, hay muchos, los demonios podrían dar un buen cálculo. Santiago dice, los demonios saben que solo hay un Dios. Hay cosas que entienden intelectualmente, por así decirlo, Y creen. pero el tema de la voluntad. Emilio. Sí, yo también en esa me equivoqué porque entendía solo el intelecto, por cuanto entiendo que nuestra fe es una fe razonada y no una fe que apunta a lo emocional, porque las emociones son cambiantes. Por eso también puse como verdadero. Sí. Y bueno, y también la persona va a entender el Evangelio, la palabra de Dios, siempre también que el Espíritu Santo la trate, ¿verdad? No, es verdad que tenemos que llegar al intelecto, sí, pero no solo, no puede parar ahí. Y la realidad es que hay preguntas que requieren que leamos bien, así que Una pregunta, ¿se me oye? si no vamos a observar palabras No se oye. individuales, tenemos que hacerlo en el estudio bíblico. Olvidarnos de una sola palabra en un texto bíblico podría cambiar totalmente el sentido, sí, del texto. ¿Se me Clark, oye? Clark, ¿Se oye? sí. Estoy en ahora. La pregunta 30 es negativo o positivo, falso o verdadero. ¿Cuál? La 30. La 30. Ok, déjame. Lo que pasa es que no estoy compartiendo mi documento, así que dame un momento para verlo. ¿Puedo agregar 30. algo más de lo anterior? Antes de ir a 30, sí. Sí. Que yo también tenía la misma duda y tenía confusión con el solo, pero esa frase estaba incluida en el libro de texto cuando hablaba de que había que predicar con pasión. Y después continuaba diciendo que había que darle la luz, pero también el calor al corazón, que había que dar el entendimiento a través de la palabra y así poder calentar el corazón para tomar la decisión. Sí. O sea, si yo les digo, predica solo al intelecto, no a la voluntad, no al corazón, estaría mal decir eso. Solo al intelecto. Al intelecto.
Igual, al contrario, si es solo emoción, no sirve, pero tampoco sin emoción, como dice Elizabeth. Claro. Hay que tener un poco de calor para que dé luz, para que atraiga al oyente. O con Sí. amor. El amor es emoción. Claro, decir falso, no predicamos solo al intelecto, no implica que entonces predicamos solo a la emoción. Y ahí entra un poco de, o sea, volvemos a los estudios de lógica, ¿no? Y sí, pero hay que pensar a ese nivel en un pasaje bíblico también. Y la 30 es verdadero o falso. No para entrar en debate otra vez, pero esa famosa pregunta, si Dios amó al mundo, Amó a todo decir el mundo. Dios amó por la iglesia, no automáticamente implica que no murió por los inconversos. O sea, hay que lidiar con esas palabras y lo que implican y no implican en la teología. Ok. Diego. ¿Qué? La número 30, ¿es verdadero o falso? Que no dijo nada yo, Juan Marco. Ok, Elizabeth, claro, llegamos a Juan Marco 30. no quiere contestar. Voy a contestar. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Me escuchan? Sí. 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 Número 30, perdón, no les escucho por la manera que tengo la máquina puesta acá, pero número 30, ¿verdadero o falso? Si un punto principal es una oración completa, todos los puntos principales deben ser oraciones completas. Falso. Verdadero. Ah, verdadero. Verdadero. Y otra vez ahí estamos hablando de pautas generales del bosquejo. Estamos hablando del paralelismo. Si un punto principal es una oración completa, traten de hacer que todos los puntos principales sean oraciones completas. No es necesario, no. Esto es un tema de claridad. Es un tema de claridad. Esdras preparó su corazón por distintos propósitos. Número 1, preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios. Punto 2, ponerla en práctica. Número 3, Esdras quiso enseñar la ley a la gente. ¿Por qué no decir en la misma forma todos esos 3 puntos? La misma forma, si es una oración completa, punto 1, hagan que todos los puntos sean oraciones completas. Quiero volar. ¿Puedo ir 5 minutos más antes de la pausa? Porque no quiero pasar mucho más tiempo con esto y creo que ustedes tampoco. Pero quiero que aprovechen, si arrastren algo, aprovechen de esta oportunidad de entender por qué. Ok, 31. ¿Verdadero o falso? Los puntos deben ser paralelos en su contenido. Si el primer punto principal es una razón, es natural que el resto de los puntos principales sean razones. Si es una manera, sean maneras, sí. En pauta general, sí. Verdadero. Esa es la 41. 32. El bosquejo comunica a través de su estructura. Verdadero. Llegamos a 34. El bosquejo homilético analiza la organización del texto, cómo se encuentra en su contexto original, mientras el bosquejo exegético aplica el texto. Falso es al revés. ¿Ok? Falso.
34. 35. Toda la Biblia fue escrita para nosotros. Hasta ahí bien. Y por ende, cada pasaje bíblico se nos aplica de la misma manera. No. Falso. Levítico, por usar el libro, el ejemplo famoso, se me aplica de alguna forma, pero no de la misma manera que Colosenses. ¿Ok? Estamos bajo otro pacto. Se me aplica, sí. Hay enseñanza, sí. Aprendemos, es provechoso, pero no de la misma manera. 36. Hay una tensión constante en el predicador entre el estudio de la palabra con diligencia, y la dependencia consciente del Espíritu de Dios en todo momento. Hasta ahí bien. Pero cuando dice a veces una cosa tiene que eliminar la otra, no. Queremos ambos aspectos, estudiar con diligencia y también depender del Espíritu Santo. Así que falso. Uno no elimina el otro. 38. Predicar a Cristo a veces requiere, no queda otra, requiere que uno tuerza el texto del Antiguo Testamento para aterrizar en el Calvario. No, no, falso. 40. Debemos dejar que el Antiguo Testamento hable con su propia voz antes de recurrir a su cumplimiento cristológico verdadero. Deja que hable con su propia voz, entender lo que significaba en aquel momento, que sigue significando, pero después entender cómo se conecta con el resto de la Biblia, que sí apunta hacia Cristo. 41. Ok, tuvimos dificultad con 41. Quiero que capten estas dos preguntas. ¿Cuáles son las dos posibles preguntas al momento de predicar? La respuesta: ¿qué puedo decir sobre este texto? Es una posibilidad. O ¿qué dice el texto? Y queremos predicar qué dice el texto. Puedo decir muchas cosas sobre el texto, muchas cosas verdades, pero hay una distinción fundamental entre qué puedo decir sobre un texto o acerca de un texto, por un lado, y qué dice el texto. Ok, 42, 43, 44, di crédito parcial, pero las tres clasificaciones clásicas, según el método de presentación, puede ser un sermón textual, un sermón temático o tópico, y un sermón expositivo, que expone un párrafo de texto. Ok, y di crédito parcial si erraste en uno, pero lograste otra o dos más. 45 a 47. Las tres palabras que se destacaron fueron destacadas en la lectura: heraldo, administrador y embajador. Y 48 a 50 citaron varios pasajes. Ok. Espero que fuera provechoso ese repaso, no solo para saber de dónde salió la nota, sino para realmente aprender estas ideas. Sí. 33, Felipe. Juan Marco, ¿la 45 qué era la respuesta? 45. Heraldo, embajador, administrador. Sí, eso. No me acuerdo. ¿Fue esa pregunta? La 45. Tata. No, porque Carlito quedó con la duda ahí porque él dice que puso eso, pero ahora no se acuerda. Si hay una pregunta, si pensaste que contestaste bien, pregúntame y arreglamos. Ok, puede ser que arregle. Después me fijo porque ahora no me acuerdo. No tengo acá el papel. Claro. No, y es a propósito también, porque
puede ser que se use otra vez este examen. Así que las preguntas sí tienen en el material, pero el examen en sí. Pero ¿cuál fue el número? 45. 45. 45, 46 y 47 fueron 3 puntos juntos. La pregunta fue, Pablo usa varias figuras para describir el predicador bíblico. Escribe las 3 destacadas en la lectura de nuestro libro de texto. Y fueron heraldo, administrador, embajador. Si 45 a 47 apareció, es posible que no erraste en todo y te di crédito por parte. Tendría que averiguar en el caso puntual. Pero si puse 45 a 47, eso implica que uno erró en por lo menos una de esas palabras, quizás solo en una. Ok. Vamos a pausar, son las 8. Nos vemos en 10 para trabajar en el propósito por el cual estamos. Armar un sermón, por lo menos comenzar. Ok, nos vemos en 10. Otra vez, si hay otra pregunta particular, mándame un mensaje. Podemos hablar del examen entero, si quieres. Armamos un tiempo para hablarlo. Si te quedas con alguna duda. Ok, nos vemos en 10.